Hola, entonces vamos a continuar un poquito con desigualdades, pero en este caso con valor absoluto. ¿Por qué estoy haciendo esto? Para que sea más sencillo cubrir la parte de la determinación o de determinar los dominios de funciones. ¿Listo? Donde recordemos que el dominio, una forma sencilla de entender eso, es aquel subconjunto de los números reales. Eso que tengo una representación, una idealización de los números reales, y es aquel subconjunto, listo, bien, de números reales, bien, tal que la función, listo, que es la aplicación que se establece, bien, la correspondencia que se establece entre los elementos de este conjunto que yo voy a llamar D, bien, a través de la aplicación f, que toma elementos de ese conjunto numérico y los envía a un conjunto de llegada, listo, que también en realidad por lo general es algún otro subconjunto del conjunto de los números reales, y a ese conjunto lo voy a llamar simplemente R de rango y D de dominio. Entonces el conjunto D, el conjunto de dominio, son todos aquellos valores posibles que me hacen funcionar la maquinita, la máquina que es la función. ¿Listo? Entonces es aquel conjunto de números del conjunto de los números reales, aquel subconjunto de números de los números reales, tal que el valor de f de x de la función está bien definida entre los números reales. ¿Listo? Entonces, por ejemplo, las raíces cuadradas exigen que los números que están dentro del radical sean números estrictamente positivos para que la raíz esté definida entre el conjunto de los números reales, de tal forma que yo pueda establecer una correspondencia entre algún elemento acá, llamémoslo por ejemplo x sub 0, hacerle corresponder un único elemento acá que llamaré y sub 0, ¿listo? Donde y sub 0 básicamente es igual a f de x sub 0. ¿Listo? Bueno, entonces, habiendo dicho eso y habiendo puesto en claro la necesidad de trabajar con el valor absoluto, vamos a pensar ahora qué pasa cuando yo tengo el valor absoluto en una desigualdad. ¿Listo? Entonces vamos a pensar el caso más sencillo, y es que significa que yo tenga que el valor absoluto de un número x es menor o igual, por ejemplo, que algún número real a. ¿Estamos de acuerdo? Entonces yo podría acá ilustrar esto con un ejemplo muy sencillo, y es preguntarme qué significa matemáticamente que el valor absoluto de x sea menor o igual que 2. ¿Listo? Lo que me está diciendo esta expresión que tengo acá, bien, es que la distancia entre el número x, que es un número arbitrario, ¿listo?, entre los números reales, y el origen 0, ¿listo?, tiene que ser estrictamente menor que 2. ¿Listo? Y recordemos que la distancia, el valor absoluto, es un número que siempre es positivo. Entonces lo que me está diciendo es que esta distancia tiene que ser estrictamente menor que ese número. Entonces, ¿cómo veríamos eso en la recta real? Voy a tratar de representarlo acá. Voy a pintar acá el 0. ¿Listo? Y acá voy a colocar, por ejemplo, el número 1. Y acá voy a colocar el número 2. Y acá voy a colocar el número menos 1. Y acá voy a colocar el número menos 2. ¿Listo? Entonces, lo que me está diciendo esto es que la distancia del número x, ¿cierto?, a 0 es menor o igual a 2 en este caso. Entonces eso quiere decir que esa distancia tiene que ser menor que 2, tiene que ser menor que 2 unidades. Eso quiere decir que tiene que vivir acá en el intervalo cerrado de 0 a 2, ¿listo?, que cumple esa condición, pero también de 0 a menos 2 se cumple esa condición, porque también hay 2 unidades, ¿listo? O sea, el número tiene una distancia menor, acá un x que se pare acá, tiene una distancia menor o igual a 2 unidades, ¿listo? Ya un número, por ejemplo, que se sale acá, como menos 3, tiene una distancia de acá al origen que es mayor que 2, ¿estamos de acuerdo? Entonces, la distancia, que es la separación entre el número real y el origen, que le da el valor absoluto, en este caso tiene que ser menor o igual a 2 unidades. ¿Listo? Entonces, esta es la distancia y ese es el intervalo en el cual puede vivir ese numerito x. ¿Listo? Entonces, esta desigualdad se puede escribir como un conjunto de la siguiente forma. Uno podría decir que son los x, o es el conjunto de números de x tales que x pertenece al intervalo cerrado, ¿listo?, de menos 2
a 2. O sea, todos los numeritos x que estén en ese intervalo cumplen esa condición. ¿Listo? Entonces, sencillo, no es muy complicado interpretar eso. Bien. Ahora, miremos otra posible desigualdad que se nos puede presentar. Cuando es estrictamente menor, simplemente se cambia el intervalo cerrado por uno abierto porque no contiene el extremo. Ahora, ¿qué pasa si yo tengo, por ejemplo, x mayor o igual en valor absoluto, por ejemplo, a un número real a? Es decir, volviendo al ejemplito, valor absoluto de x estrictamente mayor, mayor o igual que 2. Eso quiere decir que la distancia del número x al origen tiene que ser mayor o igual a 2. ¿Listo? Entonces eso es muy sencillo también de representar. Entonces vamos a tratar de volver a pintar acá mi recta real. ¿Listo? Acá está el origen, 0. Acá está el número 1, acá está el número 2, acá está el número menos 1 y acá está el número menos 2. ¿Listo? Entonces, ¿cuál es el conjunto de números que me soluciona eso? O sea, ¿cuál es el conjunto de números que es válido, que cumple esta condición dentro de la recta real? No se podría preguntar, ay, acá me quedó mal el signo de interrogación, me lo corrigió Journal. ¿Listo? Entonces uno se puede preguntar cuál es el conjunto de números. Entonces la idea es que son números cuya distancia al origen sea mayor que 2. Y evidentemente acá lo voy a pintar con otro color, que sea por ejemplo azulito. Todos los números que están por acá, ¿listo? Aquí están más lejos de 2 con respecto al origen, ¿bien? Cumplen esa condición. ¿Estamos de acuerdo? Si me paro acá, por ejemplo 1.8500224, me estoy inventando el número, ese número no cumple eso porque esa distancia del origen al número, o del número al origen, no es mayor a 2. Entonces acá tendría que coger un intervalo, ¿listo? Cuyo extremo inferior es cerrado, porque pues acá me está conteniendo esto hasta el infinito. Pero también me satisface esa condición aquellos números, ¿listo?, que están más allá del menos 2. ¿Listo? O sea, acá puedo cerrar también el intervalo, si quieren lo pinto de otro colorcito. ¿Listo? Y entonces todos aquellos números que vienen desde por allá, desde el infinito hasta menos 2, me satisfacen la condición de que su distancia al origen sea mayor o igual que 2. ¿Listo? Entonces eso me daría como conjunto solución, me daría aquellos x, el conjuntico de los x, tales que x pertenece a ¿qué? Entonces tendría el intervalo desde menos infinito abierto, ¿cierto?, hasta menos 2 cerrado. Bien, y acá esto no está contenido, es de menos 2 hasta 2 no está contenido. Entonces la solución viene dada por una unión entre el otro conjunto, que es desde 2 hasta infinito. ¿Listo? Desde 2 hasta infinito, y esto es abierto. Bien, este sería el caso. ¿Listo? O sea, la forma de representarlo, la forma de entenderlo. ¿Listo? ¿Cómo se expresa en términos de desigualdad? En términos de desigualdad se puede decir entonces que x, ay Dios mío, control Z, que valor absoluto de x mayor o igual a 2 significa que entonces x tiene que ser mayor o igual a 2, ¿cierto? O que x tiene que ser ¿quién? Y la respuesta está en la interpretación que está acá. Los x tienen que ser aquellos x que sean menores, ¿cierto?, que menos 2. Entonces menores o iguales que menos 2. ¿Listo? Entonces uno lo puede decir como los x que son mayores o iguales que 2 y los x que son menores o iguales que menos 2. ¿Listo? Acá cometí un error, no se dice y, se dice o. ¿Listo? Bueno, lo voy a borrar. Bueno, en este caso pues son los x que están o acá, ¿listo?, o que están acá. Bien, listo.
¿Listo? Perfecto. Entonces, esa es la forma de notarlo como desigualdad. ¿Listo? De escribirlo como desigualdad. Esa es básicamente la idea de cómo solucionar o cómo reinterpretar desigualdades con valor absoluto. ¿Listo? Entonces la idea era simplemente dejar clara esta idea acá. ¿Listo? Entonces eso es todo en este videito corto.